Dios me les bendiga, hermanos. Dios me les bendiga nuevamente. Damos gracias al Señor por estar una vez más reunidos aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Donde podemos adorar y aprender, crecer en sabiduría y conocimiento. Dios me les bendiga. Espero que todos estemos alegres de estar en la casa de Dios, porque de verdad que estar aquí es una bendición, hermanos. Amén. Peor ahorita cómo están los tiempos, hermano. Cada día que vivimos y estamos aquí con nuestras familias es un milagro. Hay que agradecerle al Señor por todo. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a dar inicio a nuestra clase. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos enseñe, que sea el que ministre este momento, que nos dé sabiduría para retener esta palabra. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Nos acercamos ante tu presencia en el nombre de Jesús para darte gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú siempre has sido bueno y seguirás siendo bueno, Señor. Te agradecemos por todas tus bondades a nuestra vida, a nuestra familia, Señor. Gracias porque estamos aquí hoy, Señor, congregados. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor, buscando, Señor, de tu rostro, buscando de ti, conociendo de ti, Señor. Mira su esfuerzo que ellos hacen, Señor, de dedicar este tiempo, apartar este tiempo para aprender de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de ellos, a los que no han llegado, Señor, cúbrelos con tu manto, Señor, en esa carretera, tráelos con bien aquí, Señor, hasta tu casa. Te damos gracias, Espíritu Santo. Toma todo el control de todo lo que vamos a hablar hoy. Seas tú siempre el que se lleve la gloria y la honra. Que seas tú, Señor, el que enseñe, Señor, porque tú eres el autor y consumador de toda la gracia, Señor, y de esta palabra de la que vamos a hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Y vamos a seguir estudiando acerca de la Biblia. Este es el último tema referente a este libro que hemos venido estudiando. Todos los que tienen su guía pueden ver que es el último tema de este libro. Y hoy vamos a hablar acerca de las versiones de la Biblia en español. Algo que tenemos que saber, hermanos, es que la Biblia tiene miles de versiones alrededor del mundo, ¿verdad? Sabemos que a nivel mundial, hermanos, hay tantas traducciones, hay tantas versiones de la Biblia, y ahora con la tecnología hay aún más, porque hay unos reportes que dicen que hay 750 versiones o traducciones de la Biblia. Eso incluye cualquier idioma que pongamos, que se nos venga a la mente, pero hay también 1700 versiones solo del Antiguo Testamento. Yo no sé cuántos recuerdan alguna vez en su vida, llegaron quizás allá donde los pueblos más remotos llegaban personas que llevaban el Evangelio, y lo que más llevaban eran unos testamentos chiquitos azules, ¿se acuerdan? Que una vez lo confundí yo con mi pasaporte, ¿no creen? y dije yo el pasaporte, y agarré y era el testamento. Entonces eran unos chiquitos que regalaban, ¿verdad? Los que llegaban a dar eso. Y los testamentos eran lo que más se ha visto, que han sacado más versiones y lo que se ha vendido más. Pero hay Biblias completas. Ahora hay iglesias que ya dan una Biblia completa, no solo el Nuevo Testamento. Entonces hay muchísimas, pero nosotros vamos a hablar de las versiones que están en español, para no alargar y no hacerlo tan ancho. Versiones de la Biblia que están en español. Las más populares, las versiones más populares, y la versión que más, hermanos, se une o se asemeja más, que han traducido frase por frase, es la versión Reina Valera 1960, que es la que más todos buscamos. De hecho, yo estaba buscando en mi casa, tengo como 3 o 4 Biblias, y empecé a buscar qué versión tengo yo,
porque eso es importante. Amén. Pero vamos a recordar desde cuándo empezaron a ver este tipo de versiones de la Biblia. En su libro, los que tienen su guía, dice que la primera es una traducción vulgata hecha bajo los auspicios del rey Alfonso X el Sabio. Esa Biblia fue, como quien dice, de las primeras versiones que empezaron a salir de la original, ¿verdad? Eso fue en 1252 después de Cristo. Luego de eso dice que la Biblia de Ferrer, otro señor, versión de latín en valenciano, publicada, dice, en Valencia en 1478. Aquí estamos hablando de versiones que empezaron a salir de los originales, ¿ok? Basada en lo que ellos miraban y todo eso. Y eso es válido, porque a veces puede venir a nuestra memoria, y yo lo he pensado, yo me imagino que usted también ha de haber pensado, haber dicho, ¿y si no la tradujeron bien? ¿Y si le agregaron un poquito de su cuenta? ¿Verdad? Porque es difícil. Ahora nosotros podemos comparar, hermano, nosotros con el inglés. Vea, cuando usted usa, ¿no le ha pasado que usted traduce algo en el inglés y cuando lo traduce en español no hace sentido? O al revés, que usted le quiere decir algo al Señor y de repente, por ejemplo, algo sencillo. Yo una vez quería traducir a mi esposo. Ustedes saben que mi esposo se llama Ever, pero Ever en inglés es siempre. Entonces cuando yo le quiero traducir algo, ahí decía, mañana va a venir siempre. No tenía sentido. Yo mañana iba a venir Ever, mi esposo, pero en inglés no hace sentido. Entonces imagínense cuánto detalle tuvieron que poner los que tradujeron la Biblia, para que ahora tengamos el mismo sentido que el Espíritu Santo quiso inspirar en aquel tiempo. O sea, es algo sumamente delicado. Es delicado saber, hermanos, qué es lo que nosotros elegimos para leer. Y la más, como les decía la vez pasada, hermano Genia decía que la más pegada a la traducción literal, incluso usted puede ver que cuando hablamos, menciona como vosotros sois. Nosotros no hablamos así, como tipo español, ¿verdad? Pero es porque están respetando hasta el cómo era el lenguaje de aquel entonces, tratándolo a poner al latino o al castellano de nosotros. Amén. Pero ellos cuidaron, y ¿saben qué? El Espíritu Santo también estaba cuidando eso. ¿Por qué? A esto, hermanos, del cambio de traducir a una versión o traducir la Biblia, tiene una palabra que se llama parafrasis. Yo la he oído hasta en una alabanza, lo oí que alguien mencionaba la parafrasis, pero yo dije, ¿y eso con qué se come, verdad? No sé, pero lo tuve que investigar, y eso dice que parafrasis significa la reformulación de un texto o una idea utilizando palabras propias, pero dice manteniendo el significado original del autor. En resumidas, ¿qué es una parafrasis? Es alguien que va a reafirmar un comentario, un texto, sin que pierda el sentido original. Eso es lo que hicieron todas estas versiones de la Biblia. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las más conocidas aparte de la Reina Valera que nosotros leemos? Hay muchas. Una de ellas sería la Nueva Versión Internacional. Bueno, esa versión yo sé que aquí la hemos usado, a veces el pastor la usa mucho cuando quiere tener un pensamiento más amplio y entenderle, porque esa Biblia para él quizás su lenguaje se le hace más actual, ¿verdad? A veces dice, pónganme la versión NBI, la ponen allá. Amén. Dice lo mismo, es el mismo mensaje, pero de una manera mucho más clara. La otra que es de las que están también muy usadas actualmente es la versión Dios habla hoy. Para mí es una de las que a mí me ayuda mucho a la hora de preparar un mensaje. Me ayuda su traducción porque la siento como que más actual, más con lenguaje moderno y no pierde el sentido del mensaje que el autor intentó
transmitir. Luego está la Biblia de Jerusalén, que es otra que está súper cerca de la traducción como la Reina Valera, porque su lenguaje también viene bien traducido del arameo, del griego, como súper cerca. La Biblia católica es otra de las Biblias que podemos ver, otra versión, pero sabemos que ellos han agregado 7 libros más, ¿verdad? De esos 7, yo me imagino que los hermanos que dieron la clase pasada hablaron de los libros apócrifos. De hecho, ya hemos hablado de esto anteriormente, pero resumiéndolo, significa que esos 7 libros que ellos han agregado a su Biblia no pasaron el canon, no pasaron, como quien dice, el filtro del Espíritu Santo para que se quedara en la Biblia, pero ellos de todas maneras los agregaron. También está la otra Biblia, que es el Nuevo Mundo, se llama Biblia Nuevo Mundo. Cuando usted vaya a comprar una Biblia, hermano, trate de leer o esta parte de aquí o la primera hoja de adentro y mire qué versión usted está comprando, porque tiene mucho que ver qué compramos. ¿Sabían que hay Biblias que han quitado textos bíblicos completos? Entonces uno tiene que saber qué Biblia sí y qué Biblia no. Amén. Porque hasta en esto se ha metido el enemigo. Tenemos que saber, ¿verdad?, qué es lo que obtenemos. O nos podemos confundir. Imagínense, trajéramos la Biblia de los católicos y hablamos aquí de Baruch. Todos abran el libro de Baruch. Y todos, ese libro no lo tiene mi Biblia. ¿Qué pasó? Porque fueron los libros que añadieron, que eran libros apócrifos que no fueron probados por el canon ni por el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, y luego dice que revisión de otra vez hubo una revisión de los que estaban tratando de traducir, y dice que la revisión del Nuevo Testamento la hizo un señor que se llamaba Encinas por Juan Pérez, que eso fue en 1556. Luego llegó, miren, la primera reformulación de un señor que se llamaba Cipriano la Biblia de Casidoro de Reina. Eso fue en 1559. Escuchen bien, Casidoro de Reina. Después de eso vino la revisión de Cipriano de Valera. Aquí están dos señores, ¿verdad? Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Qué dice su Biblia que es? Versión Reina Valera. O sea que era una revisión de ellos dos y pusieron un apellido de cada uno, y ahí se fue cuando ellos empezaron a unir y sacaron la versión que hoy tenemos nosotros, que es la mejor, podría decir yo, en cuestión de versiones o traducciones. Luego salió la versión de Nácar Colunga, que es otra versión de la Biblia católica también. Eso fue en 1994, un poco más reciente, ¿verdad? La versión moderna traducida de las lenguas originales bajó a los auspicios de la Sociedad Bíblica Americana a fines del siglo XIX. Esta, hermano, Sociedad Bíblica Americana es la imprenta más grande que hay, la más famosa por hacer Biblias, ¿verdad? Es la que siempre vamos a ver. Sociedades Bíblicas Americanas es la que ha hecho más Biblias. Hay también varias versiones que circulan entre los cristianos evangélicos, que son revisiones de la Biblia Valera, de Cipriano de Valera y revisión de 1960. Entre esas debemos tener mucho cuidado con estas versiones. Entra Dios habla hoy y la versión Dios llega al hombre. Usted va a ver que hay infinidad, hermanos, de hecho hay una Biblia que dice que es la Biblia de la mujer. ¿Han visto? Yo tengo dos. Dice Biblia para la mujer. También es una versión que tenemos que tener cuidado, revisarla y saber bien qué es lo que estamos leyendo. Amén. Pero antes de seguir, hermanos, yo quiero que usted me acompañe al libro de Segunda de Timoteo. Vamos a ir a Segunda de Timoteo, capítulo 3.
capítulo 3, versículo 16 al 17. Vamos a ver, segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, la palabra del Señor dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No, aquí, hermanos, solo estamos afirmando que la palabra de Dios, ella misma afirma, ¿verdad? La escritura afirma ser inspirada por Dios. Aquí tenemos mucha ayuda de varias versiones para saber cómo nosotros podemos elaborar un mensaje. Pero sabemos que el que escribió la palabra del Señor es el Espíritu Santo. Ahora en día, hermanos, hay Biblias que son de estudio también. Hay Biblias que dicen, esta es la mejor, está la Scofield, está la Pechita. Hay una infinidad de Biblias que son de estudios. Entonces, es bueno porque esas Biblias traen, abajo del capítulo, traen comentarios. Abajo, usted puede ver, no traje una, yo tenía una en mi casa, pero trae el versículo y abajo trae una línea y usted ve que abajo hay un gran comentario de lo que el que escribió la Biblia Scofield, por poner un ejemplo, piensa o podemos decir, o él hizo su estudio de ese capítulo. Pero no podemos basarnos tanto en esas Biblias de estudio para dar un mensaje que usted quiere traer a la congregación, no porque esté malo, sino porque eso es lo que Dios le inspiró a esa persona en ese momento de ese versículo. Pero usted le puede dar otra cosa. Amén. Es que usted puede hablar de Génesis 1:1 y quizás la hermana María va a hablar de ese mismo versículo y Dios le va a dar otra cosa, otro mensaje. Quizás podemos agarrar una idea, pero no copiarlo literalmente. Porque quizás lo que el Señor inspiró a él sobre ese capítulo, que él lo expuso en su Biblia, era para ese momento ese mensaje. Pero no puede ser lo mismo, ¿verdad? Bueno, yo conocí personas de otra iglesia donde cuando le tocaba dar un mensaje, esa persona iba y miraba videos, copiaba el mensaje literal y lo venía a dar a la iglesia. Y muchos de la iglesia oíamos mensajes de esa persona porque era muy famoso y usted se podía hasta los chistes y esa persona decía los mismos chistes. Y yo decía, eso no está bien, no está correcto. Si tenía muchas, por decir así, ayudas, pero principalmente la Biblia para preparar un mensaje, nosotros no tenemos necesidad de hacer eso. Si nosotros, hermanos, cuando queremos preparar un mensaje, no hallamos por dónde entrarlo, no le entendemos a un versículo, ¿qué debemos hacer? Doblar rodillas. Doblar rodillas y hablar ¿con quién? Con el que escribió este libro, con el que lo inspiró. Claramente sabemos, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante en la singularidad de la Biblia. Conocemos fielmente que lo escribieron hombres, sí, lo escribieron hombres. Porque la gente allá afuera te dice, pero ese libro lo escribió un hombre, ¿cómo tú sabes que eso lo hizo Dios? Pero la Biblia afirma que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y hemos visto, hermano, por años, la singularidad de esta Biblia. ¿Sabe qué quiere decir? Que se refiere a que este no es un libro común y corriente como los otros libros que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque esto se distingue por las características inusuales que tiene este libro. ¿Qué quiere decir? Que este libro tiene cosas fascinantes. Cuando usted va a Génesis y de Génesis a Apocalipsis, usted ve hay un cumplimiento entre todos los libros. La vez pasada leímos a dónde se daba la promesa, la profecía, a dónde se cumplía, sin conocerse, hermanos. Personas vimos que autores que ni se conocían hablaban de lo mismo. Entonces se da cuenta cómo la Biblia es tan poderosa, tan fascinante, que tiene una continuidad y por eso la hace genial,
que ningún otro libro tiene eso, ¿verdad? Aparte, dice que fue escrita por más de 40 personas diferentes que tenían una esencia diferente, porque entre esos vimos que en la Biblia escribieron pescadores, doctores, gente del gobierno, gente campesina, y todo, mire, en una misma unión que llegaba al final a unirse a un mensaje que Dios tenía listo para nosotros hoy en día y por generaciones. Amén. Entonces, podemos ver qué fascinante es esta palabra, hermanos. Es muy importante que nosotros sepamos todo esto que estamos hoy estudiando hoy en este día. Amén. Y para ver algunos ejemplos, hermanos, de lo que estamos hablando de las versiones, yo le voy a pedir a la hermana Mari, al hermano Oscar y ¿cómo se llama él? Se me olvidó, se me fue. Rubén. Mira, es uno de los ya no se me va a olvidar, uno de los hijos de Jacob. Ven para acá. Vénganse para acá enfrente. Vamos a hacer una dinámica. Vamos a leer diferentes versiones. Yo quiero que usted no lea por leer, o más bien no escuche solo porque está aquí como robot. Escuchemos cuál es la diferencia de una versión vamos a leer Reina Valera, versión 1960. Vamos a ver la nueva versión internacional, Dios habla hoy, y la otra Biblia vamos a leer la del Nuevo Mundo. Escuchen ustedes la diferencia entre una y la otra. Le voy a pasar el micrófono al hermano, o que se lo tenga. Diga que venga desde arriba. Marcos 9, 44 y 46. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Él leyó la versión de Reina Valera 1960, ahora va a leer la versión del Nuevo Mundo. Versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Omisión total, es decir, lo que quitaron de la Biblia no existe. Marcos 9, 44 al 46. Ok, aquí hay un ejemplo. El hermano iba a leer la misma versión, pero en la versión de la Biblia Nuevo Mundo. Ellos han quitado este versículo, no existe en la Biblia de ellos. Y yo conocí, hermanos, en otra iglesia también, que miraba yo que llegaban personas a la iglesia quizás nuevas, o quiero creer que nuevas, y yo miraba su Biblia y miraba que traían una Biblia de Testigos de Jehová. Y yo decía, quizás es nuevo, porque esa Biblia va a tener muchos errores. Porque acabamos de leer, él leyó Marcos capítulo 9, versículos 44 y 46. Pero si vamos a la Biblia, yo me voy a comprar una Biblia, quiero servir al Señor, me voy a traer mi Biblia, y voy a agarrar una Biblia de esta versión, Nuevo Mundo, me voy a topar con que hay varios versículos que no existen. Y la mayoría son, primeramente, que los versículos que han omitido son aquellos que hablan de que Jesús es Dios. Porque para ellos Jesús no es Dios. Entonces, la otra de las que hay omisiones como esta es porque si se dieron cuenta, el hermano está leyendo ese versículo donde dice que es mejor, dice, que te quites una pierna y entres cojo a la vida y no completo ¿a dónde? Al infierno. ¿Por qué lo han quitado? Porque ellos no creen en el infierno. Ellos no hablan del infierno. Para ellos este es el paraíso. Entonces, podemos ver cuán importante es saber qué Biblia compramos. Amén. La hermana Mari va a leer otro. Reina Valera 1960, Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Ok, dice que porque haciendo esto, dice, ascuas amontonarás sobre su cabeza. ¿Cuántos de los que estamos aquí entendieron qué es ascua? ¿Qué es? Todos nos quedamos. ¿Qué será? ¿Cuántos entendimos así rápido el mensaje?
Yo cuando lo leí la primera vez dije, ascuas voy a juntar. Vamos a repetirlo, préstemelo. Dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo eso, escucha, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué entendimos? Conciencia de la persona. ¿Cómo? La conciencia. Pones en conciencia. Pones en conciencia a la otra persona. Ahora ella va a leer la versión Dios habla hoy, del mismo versículo. Escuchen cuál es la diferencia. Dios habla hoy, Romanos 12:20. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Entendieron? ¿Entendió ascuas de lo que decía ahí? Dice, ajá, porque imagínense su enemigo, hermano. Miren que claro, de aquí podemos sacar un versículo. Usted ya con ese, cuando usted vaya a la Biblia y quiere hacer un mensaje, se puede apoyar de otras Biblias, como lo hace el pastor. Más claridad con la NIV, y esta versión Dios habla hoy, habla acerca de eso y dice, usted quiere sacar un mensaje, va y dice, pero ¿y qué es ascuas? Lo puedo buscar en el diccionario y le va a parecer que ascuas es como las cosas o las estopas de coco que se queman y rapidito se queman, y aún así se va a quedar, ¿y qué? No entendí. ¿Cómo voy a ir de mi enemigo después de darle de comer? Le voy a poner ahí porque se queme. No, ¿verdad? No tiene sentido. Pero si usted lee una versión para apoyarse, como la versión Dios ha hablado, que dice, eso hará, dice, que le arda la cara de vergüenza. ¿Qué decía anteriormente? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Qué espera su enemigo de usted, hermano? Si quiere, siéntese, hermano. ¿Qué espera el enemigo de usted? Que usted le dé lo mismo, vea, mal por mal. A decir, yo no voy a esperar algo bueno de él porque yo le hice mal a mi enemigo. Si le tengo hambre, yo sé que no me va a dar comida. Si tengo sed, me va a ver en el desierto y no me va a dar. Eso espera el enemigo, ¿verdad? Que nosotros hagamos. Pero dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Eso hará que a él le arda la cara, dice, de pena, porque te hizo algo y él espera que tú reacciones mal, pero que tú reacciones bien, le dará vergüenza. Entonces, es más claro, ¿verdad? Uno ya agarra la idea y dice, ya entendí. Ahora el hermano nos va a leer también otras versiones. Nueva versión internacional, Salmos 23, 1 al 4. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por senda de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. Aquí escuchamos, ¿verdad?, la versión de Nueva Versión Internacional, que es una versión muy buena, pero verdad que es un poco diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Que Jehová es mi pastor, tu vara y tu callado me infundirán aliento, y uno dice, a veces uno se queda pensando, ¿verdad? Más adelante dice, aderezas mesas delante de mí. ¿Entendió usted qué es aderezas? ¿Verdad que se queda uno qué? Hay otra versión donde dice, delante de ti pondrás una mesa y mis enemigos verán cómo tú me sirves. Hay una versión donde te enseña qué es eso. El hermano leyó esta versión, que está muy buena, pero vamos a leer la otra versión que él nos va a dar ahorita. El mismo versículo. La versión Dios habla hoy dice, Salmos 23, 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pasa por el más oscuro de las valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara
y tu bastón me inspiran confianza. Amén. Gracias a los hermanos que me ayudaron. Si se dan cuenta, pasó algo. Y me encanta, porque eso quiere decir que el hermano, ¿qué Biblia tiene usted? ¿La versión Reina Valera? ¿Sí? Se le nota, porque se ve que uno está acostumbrado automáticamente, como dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Pero cuando hay algún cambio, dice, él empezó, el Señor es mi pastor y nada me falta. Ahí le cortó. ¿Qué dice después? ¿Qué dice después el Salmo 23? En lugares delicados me hará. Ajá. Y aquí dice, en verdes praderas. El hermano como que lo repensó y dijo, pero estoy leyendo otra versión. Y siguió, en verdes praderas me hará descansar, a las aguas tranquilas me conduce. O sea, está diferente, pero le entendemos, el sentido es el mismo. Y hay uno que dice, el versículo 4, déjenme buscar aquí Salmo 23. Permítanme. El versículo 4 del Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra. Aquí dice, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, y tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Y uno dice aquí, y tu vara y tu callado, ¿qué es el callado? El bastón, ¿verdad? Pero si imagínense que el nuevo viene, el callado no va a entender, así que con la vara lo van a callar a él. Tu vara y tu callado, dice, me infundirán aliento. Y dice, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Hay una versión que lo amplía uno con más claridad a entender. Es bueno que uno tenga ese apoyo para la hora de que uno va a dar un mensaje, entender un versículo. ¿Amén? Pero es importante saber qué versión estamos leyendo. ¿Amén? Vamos a continuar. Y le voy a leer también, quiero que ustedes busquen en su Biblia Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Apocalipsis 22. 18 y 19. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Está hablando de la palabra. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué leemos esto, hermano? Porque hay versiones que han hecho eso, que han quitado palabras de esta Biblia y otras que le han añadido a la Biblia. Y eso es pecado. Eso es pecado. Ahora, no podemos evitar, hermano, que hayan traducciones malas en el mundo, en las librerías, pero sí nosotros tenemos que tener ese conocimiento de saber nosotros qué hacemos. Incluso, vamos a ir más allá, incluso, hermano, cuando usted, por eso mire, cuando a uno le toca dar un privilegio, pararse en el altar, no es cualquier cosa. Primero respetamos, ¿verdad? Porque es el altar de Dios, pero cuando usted tiene la responsabilidad de llevar el mensaje, es necesario que usted se detenga a estudiar la palabra del Señor, porque han habido casos, hermanos, de predicadores que desde ahí arriba dicen versículos que no existen y están en su prédica y quizás en su emoción o no sé, en la unción grande que traen, y de repente sueltan un versículo que no está. Eso sería añadirle a la Biblia, aunque no lo está escribiendo, usted está inventando algo. ¿Y qué pasa a hacer eso? Pecado. Uno tiene que tener cuidado qué dice uno, ¿verdad? Un hermano decía la frase típica, ¿verdad? Que todo el mundo dice, que el Señor dice que ayúdate, que te ayudaré. Está en la Biblia, no está. Y así hay otros, hermanos, que la gente se inventa, o es tan fácil hoy en día, hermano, es tan fácil escuchar que todo el mundo dice, en la Biblia dice.
En la Biblia dice. Y todo lo ponemos que la Biblia dice. ¿Y que le estamos metiendo cosas a la Biblia que no dice? Eso es pecado. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia es bien enfática donde dice que es pecado ponerle y quitarle a la palabra del Señor. Amén. Ahora, quiero hablar de ciertas cosas que ya habíamos estudiado anteriormente, pero viene en su libro acerca de lo que les mencionaba, la singularidad de la Biblia, que se refiere a la cualidad de lo único excepcional que tiene en común la Biblia. Y una de las cosas que tiene la Biblia es que su unidad, de eso hablábamos la semana pasada, semanas atrás, de la unidad de la Biblia. Dos, podemos decir, está escrita en un periodo de 1600 años aproximadamente. Está escrita por más de 40 autores diferentes, varias clases sociales, entre ellas hay reyes, estadistas, poetas, pescadores, eruditos, campesinos y etc. Ningún libro, hermano, ustedes común que usted puede ver está tan conectado y con tantos autores y que todos pensaran lo mismo, dirigidos al mismo lugar del mensaje que el Señor nos dejó en esta palabra. Muchos escritos por diferentes, uno de ellos fue diferentes lugares. Moisés escribió en el desierto. Jeremías y Pablo escribieron desde la cárcel. Imagínense, estamos hablando de punta a punta. Que gente que ni se conoció. Lucas, que era doctor, escribió mientras él viajaba, en los viajes que él hacía. Otros escribieron en plena guerra, como fue el rey David. Ustedes saben que el rey David fue el rey que todo su reinado vivió en guerra. Todo el tiempo él estuvo en guerra, nunca tuvo paz durante el reinó, todo el tiempo. Y todo lo que ustedes ven en los salmos, casi siempre son: Señor, libra mi alma, Señor, me has sacado del hoyo, mis enemigos aquí. Los salmos de David, él escribió en periodo de guerra. Contrario a lo que hizo su hijo Salomón. Salomón sí tuvo periodos de paz. Salomón escribió los libros de Cantares y Eclesiastés y los Proverbios, Cantares y Eclesiastés en tiempo de paz. Está escrita también bajo diferentes estados de ánimo, alegres, eufóricos, quizás en desánimo, quizás en tristezas, deprimidos. Hay de todo tipo en la palabra. Podemos poner algunos ejemplos. Hay muchos que ganaban las victorias y ponían. Hay muchos deprimidos. Jeremías creo que fue uno de los que hoy, ¿verdad que hasta hay un coro que decimos que como Jeremías oraba y oraba? Así que, pero él oraba y lloraba, hermanos, literal. Era el profeta más llorón, pero también él escribió en su tristeza, en su lamento. Imagínense Pablo, ¿cuántas veces Pablo no escribió preso? Después de que lo azotaban con latigazos, su emoción de escribir, no crean que los 14 epístolas eran siempre en gozo y en victoria. Escribió oprimido. Y miren, lo más fascinante es que cómo Dios respetó la esencia de cada autor, respetó cada situación de cada persona en lo que estaban pasando, y esa esencia no se las quitó. La esencia de cada escritor está en la Biblia, pero que detrás de eso venía el Espíritu Santo con un mensaje. Amén. Está escrita, dice, en 3 continentes: en África, en Asia y en Europa. Escrita del original, que sabemos cuáles son las 3 lenguajes que fue originalmente escrita la palabra. ¿Alguien sabe? En latín. No, el original fue hebreo, arameo, griego, sí. Incluye también, dice, muchos asuntos controversiales en que los autores tenían armonía y continuidad desde el Génesis y el Apocalipsis. Podemos también ver, hermanos, que la Biblia es única y singular a cualquier otro libro, ya que este es el libro, como les mencioné en la clase anterior, el libro más vendido mundialmente es la Biblia. A la fecha hay más de 100 millones de ejemplares de la Biblia.
Han habido traducciones en que han querido quitar, hay lugares donde se ha hecho hasta huelga por quitarla y no han podido desaparecer la palabra del Señor, porque sabemos que aquí detrás de esto hay un poder que la mantiene, ¿verdad? Y ese es Dios detrás. Hay libros descontinuados, este libro no lo han podido ni callar ni descontinuar. Amén. Quiero ver, aquí dice también que en 1980 la Sociedad Bíblica Unidas, que les decía que era la imprenta más grande de Biblias, han traducido la Biblia completamente a una parte de ellas y 1710 idiomas alrededor del mundo. Miren, este es un dato importante. Solamente en Guatemala se ha traducido en 20 idiomas la Biblia. Solo en Guatemala. Imagínense, porque ahí hay mucho dialecto, hay muchas personas que hablan otro idioma. Y qué bendición, hermanos, que hubo alguien que intentó hacer una versión, una traducción para ellos, para que el mensaje llegara a esa gente que habla otro idioma, otro dialecto, para que se cumpla la palabra del Señor que dijera que aquel día nadie va a decir, yo nunca supe, a mí nunca me hablaron de esta palabra. Ay, hasta, hermanos, yo he visto unos videos de unos evangelistas que hicieron todo lo posible por llegar a una jungla, hermanos, donde los humanos allá comen humanos. Y ellos hicieron todo lo posible, miren, helicópteros, porque obvio si bajaban se los mataban y los comían, ¿verdad? En helicópteros, hermanos, lanzando Biblias con el idioma de ellos. ¿Cómo hicieron? Quizás llegaron a alguien que les dio la conexión, no sé, pero el mensaje llegó a estas tribus todas ahora, porque la palabra dice en Hechos 1:8, si no me equivoco, que la palabra del Señor tendría que llegar, dice, hasta lo último de la tierra, dice Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, para que ninguno aquel día tenga la excusa de decir, a mí nunca me llegó la palabra del Señor. Y cuando eso sea, hermanos, que ya realmente ya el evangelio está expandido por todos lados por medio de esta bendita palabra de Dios. Amén. Entonces, ay, hermanos, esa parte a mí me emociona porque digo, la palabra de Dios es tan fiel, hermanos, se cumple. Cada coma, cada letra que vemos aquí, se cumple. Entonces lo vemos y ahora que usted mira alrededor, diga, ¿en qué lugar será que no ha sido llevado el evangelio? Ya no hay, hermano. Yo creo que ya todo el evangelio ha sido expandido por todo el mundo. ¿Y qué nos dice eso? Que como ya todo el mundo sabe de Cristo, ya la obra está completa. Cristo está. Ahora que nos toca esperar que venga Cristo, porque ya el evangelio ha sido expandido. Amén. La Biblia también es singular, hermanos, por su supervivencia a través del tiempo. Imagínense añales, hermanos, de cuando hallaron los primeros escritos, los primeros rollos, y sigue siendo de controversia, porque no hay otro libro, hermano, que transforme al hombre que la palabra. Usted le puede hablar 1000 historias a gente, pero nada como la palabra de Dios. Que te topes, o sea, toparse con la palabra del Señor, hermano, tiene que haber un cambio sí o sí, porque es que no es un libro de cuentos. El que lee esta palabra, hermano, y de verdad no tenga un cambio, entonces no sé qué estará leyendo, quizás está haciendo que está leyendo y se duerme y no la lee. Pero hermano, el que se topa con la palabra, tiene que haber un cambio en su vida, genuino. ¿Ven? Porque esta es la única que transforma. Deje de andar buscando que le profeticen, que me hablen de la profecía. Esta es la mejor profeta. Esta te dice que andas mal. Esta te dice cómo el Señor te corrige, cómo Dios te ama. Aquí está todo, hermano. No necesitamos otro. También sobrevivió el tiempo de la persecución en los tiempos antiguos. Ha sobrevivido a comentaristas, hermanos, que denigran la palabra de Dios, que critican la palabra de Dios. Ha sobrevivido todo eso. La Biblia es singular también por las enseñanzas históricas, que hay también trayectorias donde usted puede comprobar, hermano, arqueológicamente, incluso, hermano, historias que uno dice, ¿será verdad lo que la Biblia dice que los muros de Jericó cayeron? Investigue, hermano, arqueológicamente dice que si usted va legalmente hasta en Google, usted puede encontrar que eso sí sucedió.
no solamente la Biblia, pero la Biblia también tiene evidencia afuera de que sí es real. Y mire, más emocionante, que mi lógica humana me decía que si la Biblia dice que los muros de Jericó cayeron, yo dije, se cayeron para allá. No, dice que se los tragó la tierra, se fueron para abajo. Y eso está comprobado científicamente, arqueológicamente, usted lo puede buscar. ¿Y eso qué quiere decir? Hay evidencia de lo que la Biblia cuenta, evidencia externa, sí existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que dice aquí es real. Y si aquí dice que Cristo va a entrar por nosotros, vendrá por nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Amén. En total, hermano, para terminar, podemos decir, hermano, que todo lo que hemos expresado hoy es una prueba contundente que lo singular o fascinante de la Biblia, el cambio que le da la palabra de Dios a una persona, literalmente un cambio, porque sí cambia. Alguien que busca de verdad leer la palabra del Señor se va a topar con el Señor. Amén. Y ese libro es un libro que es imposible pasarlo por alto. No es cualquier libro como otro o algo emocionante, una historia emocionante. Esto tiene poder de Dios. Esta palabra no es cualquier cosa. Yo recuerdo, hermanos, ya para terminar, que antes cuando yo empecé en el Evangelio, hermano, yo cuando me regalaron mi primer Biblia, yo la cuidaba, yo no quería que le diera el polvo. Hoy en el carro la dejamos, hermano, que se toste ahí la pasta todo ya desteñida. Cuidémosla, hermano, esto es un tesoro. Esto no es cualquier cosa, no la deje ahí aventada, agárrela. Hay personas que solo el domingo la agarran, solo el domingo la buscan. No, hermanos, leamos, comámonos esta palabra, hermano, y va a ver cómo nuestra Biblia. Me encantó una vez el hermano Joel dio un testimonio de algo que él estaba pasando mal, y dice que él empezó a leer la Biblia con más, a leerla más, y solo leyendo sanó. Porque aquí hay poder, hermano, ¿no? De verdad que quizá el poder del Señor no es cualquier libro. Así que yo le animo que ya no la tenga ahí escondida o solo la desempolva cuando va a venir. Léala, hermano. Usted quiere un cambio en su vida, lea la palabra de Dios. Amén. Así que hemos concluido, terminamos, hermanos, este libro, y creo que ya el otro domingo, o quizás en 2 semanas más, viene un nuevo tema, una nueva clase. No se lo pierda, porque estamos aprendiendo, estamos creciendo, y eso es lo que el Señor quiere. Amén. Dios me les bendiga a todos. Una ofrenda de palmas al Señor. Bendiciones.